Hermanos y hermanas, Dios por su misericordia aquí nos permite iniciar una nueva semana de actividades, de estudio, de trabajo, de quehaceres, una semana para seguir construyendo el reino de Dios. Los cristianos tenemos que dar testimonio del amor de Dios cada día, cada hora, con nuestro ejemplo, con nuestras vidas, con nuestra capacidad también de corrección, de conversión. Con todo esto damos ejemplo y testimonio del amor que Dios nos tiene. Hoy, lunes 25 de julio, la fiesta del apóstol Santiago, Santiago el Mayor, porque debemos recordar nosotros que en el grupo de los 12 apóstoles había 2 apóstoles con el nombre de Santiago. Cuando hablamos de Santiago el Mayor, estamos hablando de Santiago, el hermano de San Juan, Santiago, hijo de Zebedeo. Él y su hermano, el Señor Jesús les puso por sobrenombre, Boanerges, que significa los hijos del trueno. De ahí un poco el tema de su carácter, de su forma de ser un poco fuerte. Uno de los apóstoles cercanos a Jesús, porque junto con Pedro y con su hermano Juan, eran los 3 apóstoles que acompañaron a Jesús en episodios muy fuertes, como por ejemplo la resurrección de la hija de Jairo, también en la transfiguración. Es decir, son los testigos directos de varios elementos que la fe permite en Cristo, permite y necesita tener para que cuando vengan los momentos decisivos de la pasión muerte, cuando ya Cristo haya ascendido al cielo, ellos sean esos motores que impulsan a los demás apóstoles y a la iglesia en general a seguir adelante. Que el Señor les bendiga. Hoy oramos por España porque el apóstol Santiago es el patrono de España, así que a todos los hermanos españoles, a la tierra madre, a España, un abrazo muy fraterno. En particular quiero enviar un abrazo a los sacerdotes, a los religiosos, a los laicos en las parroquias del arzobispado de Santiago de Compostela. Tuve yo la enorme bendición de compartir durante 2 veranos con varios de ellos allá en el territorio diocesano, arquidiocesano en este caso, y la experiencia sobre todo allí de estar cercano a la tumba del apóstol Santiago y ver la devoción de los peregrinos que peregrinan allí a este sitio. Un abrazo a todos ellos. Vamos a ofrecer nuestro video de hoy en oración por España, por las necesidades de este país, por la iglesia que peregrina en España, que el patrono, el apóstol Santiago, siempre sea el intercesor ante Jesús por todos ellos. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Jesús, gracias por el testimonio del apóstol Santiago, este testimonio de fidelidad, de amor a ti, de encuentro contigo, de renovación, este testimonio de anunciarte, de llevarte a muchos lados, que es el testimonio y es el ejemplo para nosotros, Señor. Que la palabra que vamos a proclamar, que el evangelio tuyo que vamos a proclamar hoy, amado Jesús, sea un evangelio que nos renueve, un evangelio que nos transforme, un evangelio que nos dé vida y vida para testimoniarla también a nuestros hermanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Bueno, para la fiesta, evangelio propio para esta fiesta. No vamos a tomar a Mateo en el capítulo 13, que es el que vamos, sino vamos a tomar a San Mateo un poco más adelante. San Mateo capítulo 20, versículos del 20 al 28. Ese es el evangelio con base en la fiesta del apóstol Santiago. Mateo capítulo 20, versículos del 20 al 28. En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los Zebedeos con sus hijos y se postró para hacerle una petición. Él les preguntó, ¿qué desean? Ella contestó, ordena que estos 2 hijos míos se sienten uno en tu reino, a la derecha y el otro a la izquierda. Pero Jesús se replicó, no saben lo que piden. ¿Son capaces de beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron, lo somos. Él les dijo, mi cáliz lo beberán, pero el puesto a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre. Los otros 10 que los habían escuchado se indignaron contra los 2 hermanos. Pero Jesús, reuniéndolos, les dijo, saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor, y el que quiera ser el primero entre ustedes, que sea su esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido a que lo sirvan, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno,
Van subiendo a Jerusalén. Jesús ha anunciado nuevamente su pasión, muerte y resurrección. Y aquí es donde la mamá de los Zebedeos, o sea, de Santiago, que estamos celebrando hoy, y de su hermano Juan, pues va a ser una petición propia de la mamá. Una buena mamá siempre va a querer para sus hijos lo mejor. Por eso hace una petición de que sus hijos estén sentados a la derecha y a la izquierda del trono del reino de Jesús. Entienden el mesianismo de Jesús en términos políticos humanos, es decir, entienden que Jesús al subir a Jerusalén va a montar un ejército, va a formar una batalla, una guerra contra el Imperio Romano y lo va a destituir, lo va a derrocar y él va a ser el nuevo emperador, el nuevo rey, y por ende ella quiere que sus dos hijos sean los más cercanos. Un deseo humano, que los otros 10 apóstoles se indignaron por eso, porque ellos también tenían ese mismo deseo, como tantos de nosotros, hermanos. A veces nos dan un título, una responsabilidad y a veces se nos sube el título a la cabeza y entonces aquí el que manda soy yo y aquí entonces el que decide cómo son las cosas soy yo. A veces en nuestros ambientes parroquiales pasa, ¿no? En los grupos parroquiales a veces hay muchas situaciones humanas con ese tema del que coordina, del que dirige, porque entonces a veces el que coordina con el tiempo empieza a sentir que tiene una autoridad, así como que yo soy el que decido, el que mando, sin entrar obviamente a juzgar a nadie en particular. Pero sí, el Señor nos está recordando que en la iglesia el poder, la autoridad se traduce en servicio. Eso para todo bautizado, desde el Papa hasta el más sencillo de los laicos. Todos tenemos que ser servidores los unos de los otros. Y ahí está el ejemplo de Santiago, que sirvió al punto de ser el primer mártir de los 12 apóstoles, porque por el año 44 después de Cristo muere por manos del rey Herodes. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.